Muchísimas gracias. Buenos días todavía. Tengo que agradecer inicialmente a Consuelo Gaitán, la directora de la Biblioteca Nacional, a Moisés Medrano, de Poblaciones, desde luego a Alejandra Pacheco, al frente de las bibliotecas públicas del país, y a la señora Mata, que preside esta bellísima casa de cooperación española en Cartagena, así como a cada una de las personas que han tenido que ver con este evento. Desde luego, este agradecimiento es extensivo también a la Asociación de Estados Iberoamericanos para el Desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de esta parte del mundo, ABINIA por sus siglas. El motivo que nos reúne está centrado en la literatura afro-latinoamericana y su difusión, así como el reconocimiento y valoración de la herencia africana en las diferentes expresiones culturales y tradicionales de nuestros pueblos. El Muntu, ese espíritu de África que ha tocado todas las manifestaciones del mundo moderno, permite pensar hoy en un universo donde esta cultura hace una presencia fundamental, evidente, mas tendríamos que organizar varios simposios para determinar cada una de estas liturgias de la diáspora. Por hoy me permitiré hablar de la tradición oral, de la literatura, la música y la plástica de los descendientes de africanos, de manera breve, es claro. Las formas artísticas, llámense música, pintura, drama, danza, cine o literatura, están sujetas a unas leyes particulares que las distinguen no solo en sus géneros, sino también en sus diferentes vertientes, lo que las hace únicas, distinguibles, aceptables en el paisaje de la creatividad. Así que debo empezar por decir que descreo de la caracterización eurocentrista que define unos versos como negros, entre comillas, o separa ya desde fines del siglo XIX la poesía que se hacía en África o la de los descendientes de africanos en América y el Caribe, al llamarla, entre comillas, negra, término que en este caso viene a ser solo una clasificación que acaso haga más viable el trabajo de la academia. La poesía, la literatura en su más amplia concepción, no tiene raza ni color. La literatura verdadera es solo literatura y la poesía solo poesía. No creo pues que existan unos versos blancos, unos versos indios, una rima china, una métrica africana o afroamericana. La vida para el negro no ha sido nunca fácil. Miremos cómo hoy, 13 de junio de 2018, cuando hemos remontado ya casi 2 décadas del siglo XXI, en el Cuerno de África, en Somalia, Etiopía y Kenia, han muerto de hambre cerca de 12 millones de personas, en un hecho que debe avergonzarnos a todos, pues todos hemos sido culpables del olvido. Ni siquiera, aunque varias naciones del mundo han demostrado interés en hacer llegar ayudas alimenticias, es posible llevar hoy allí un mendrugo, una taza de avena, a niños que mueren con la mirada llena de moscas, en un territorio donde la tierra está agrietada por la sequía, no se conoce la leche ni un vegetal fresco, menos un trozo de carne o de pescado. La FAO admitió que esto produce vergüenza también, pero parece que a nadie le importara, ni al presidente de los Estados Unidos, ni a los franceses, ni a los rusos, ni a los españoles, a nadie.
Debemos entender entonces que para una raza expoliada, condenada esta sí a más de 1000 años de hambre y desolación, hacer poesía, pintar, expresarse a través del pentagrama, bailar en las tarimas del mundo, novelar la existencia, fue desde siempre un reto acicateado por el desprecio, el olvido y la negación por parte de quienes han detentado la rectoría de, entre comillas, estas culturas. El mismo hombre afroamericano cayó en su momento en la trampa de las caracterizaciones raciales y respondió a lo que la cultura blanca occidental esperaba de él para convertirlo en atracción de feria, en instrumento folclórico, en personaje con visos pintorescos a través de una poesía y unos relatos donde se escribía en la América hispana en un español precario que se suponía era el que hablaban los descendientes de africanos. Las referencias locales o costumbristas, cargadas de connotaciones sexuales, de licor, de color en la voz y en el vestido, plenas de estereotipos, dieron paso entre nosotros a eso que se llamó y se conoce todavía como poesía negra. Cuando hago estas reflexiones, pienso en la hondura poética de un hombre como Candelario Beso, Mompox, 1849, tenido como voz fundacional de la poesía hecha por afrocolombianos. Pienso en el chocoano Hugo Salazar Valdés, Condoto, 1926, con su poema dedicado a la negra María Teresa, morena de tinta china, era la María Teresa. Y evoco también la popularidad de una declamadora de origen ruso residente en Colombia, Berta Singerman, recordada todavía en los conciliábulos literarios por la elación de su voz, un tono que imitaba a los negritos humildes en los versos dedicados a una tal negra Fuló, del poema del brasileño Jorge de Lima, o en la síncopa entre cómica y dramática que perseguía un verso en la canción del boga ausente de Obeso, que escura que está la noche que escura está, no hay en el cielo una estrella, remá, remá. A este tempo negrista en América contribuyeron desde luego los versos del puertorriqueño Luis Palés Matos, Guayama, 1898, con su danza negra de calabó y bambú, bambú y calabó, el gran cocoroco dice tucutú, la gran cocoroca dice tocotó, en el sol de hierro que arde en Tombuctú, en la danza negra de Fernando Po, el cerdo en el fango gruñe pru pru pru, el sapo en la charca sueña cro cro cro, calabó y bambú, bambú y calabó. O la poesía de Nicolás Guillén, Camagüey, 1902. Las creaciones de Emilio Vallagas, Camagüey, 1908. Y entre nosotros los versos de Tambores en la noche, de Jorge Artel, Cartagena, 1909. O en los magníficos cuentos del chocuano Carlos Arturo Truque, Condoto, 1927. De Guayama, Puerto Rico, era también mi querido amigo Catalino, el Tite Curé Alonso, uno de los compositores más prolíficos de Puerto Rico, junto a Rafael Hernández, creador de la esencia del guaguancó y de Anacaona, entre tantos otros éxitos del ritmo salsa. Habría que dividir esta vertiente y entender que una de ellas intenta mantener lo pintoresco, lo dócil, maniqueo y cómodo entre las estructuras de dominación, y otra, como en el caso de Guillén, quería denunciar desde los conventillos de Guanabacoa y las fiestas de Mama Inés
la madre de Ignacio Villa, Bola de Nieve, las profundas diferencias sociales y económicas que afectaban ya desde su génesis a la sociedad cubana. En Cantos para soldados y sones para turistas, 1937, Guillén nos muestra ya la ironía de los mulatos que salen del barracón a tocar las maracas humildes para alegrar a la comparsa extranjera. Hace un llamado a los soldados para que entiendan que no obstante portar un uniforme que los distingue como defensores del orden establecido, son hermanos del pueblo, de su misma semilla. No sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo, si somos la misma cosa, yo y tú y yo. Después de la Primera Guerra Mundial, en una Europa arrasada, empobrecida y triste, la misma que nos describe con realismo Luis Ferdinand Céline en su extraordinaria novela Viaje al fin de la noche, los artistas negros son vinculados al arte por las vanguardias. Así, Moulin Rouge abre sus puertas para decirle al mundo que lo negro es bello, sensual, divino, que representa pasión, color, una diferencia que atrae y seduce al discreto encanto de la burguesía. La Revue Negre debuta en París en octubre de 1925 y rompe con todos los esquemas que se conocían antes en la calle Pigalle de París, al poner en escena a Josephine Baker, una esbelta mujer nacida en San Luis, Missouri, quien viene a refrescar esos deseos de rumba y olvido que atacan al gentilhombre europeo en los años 20. Desde el norte, Langston Hughes, Missouri, 1902, Nueva York, 1967, habla en unos versos que describen al viejo barrio de Harlem, a su horda de obreros que salen cada mañana a limpiar las escupideras de cobre en Manhattan, a despegar el chicle de las calles de oro de Park Avenue. Pero él quiere hacer notar que sabe de dónde viene, y lo dijo también en lengua francesa. Je suis nègre, nègre con les profondeurs de mon Afrique. Yo soy negro, negro como las profundidades de mi África. La movida negra en Colombia corrió en la segunda mitad del siglo XX por cuenta de poetas como Elías Martán Góngora, Guapi, 1920, el mismo Jorge Artel, seudónimo de Agapito de Arcos, nacido en Cartagena, ya lo decíamos, en 1909, y la puesta en escena de la música del Pacífico por parte de Esteban Cabezas y Leonor González Mina. Desde el Caribe multicultural, los hermanos Zapata Olivella prodigaron música y libros. Delia desde la danza, Manuel desde la literatura. Manuel Lorica, 1920, escribe un libro que podemos considerar fundacional en la narrativa afrocolombiana, una novela hoy casi olvidada, Chambacú, Corral de Negros, 1963. Más tarde, Manuel nos daría a conocer En Chimá nace un santo y Changó, el gran putas. También desde el Caribe y con visos lujosos, Sonia Osorio funda el Ballet de Colombia y aparece en los fastos de los reinados nacionales con parejas que bailan currulao con pañuelos de lentejuelas. Desde el Pacífico, Mercedes Montaño mostraba la autenticidad de esta danza y Patricio Romano Petronio Álvarez, más conocido como el Cuco, junto a Caballito Garcés, Tito Cortés y Enrique Urbano Tenorio, terminaban de completar el panorama inicial
de lo que sería todo un movimiento musical y cultural en el mundo. Caballito había ganado ya un disco de oro por ventas en 1962 al grabar en el sello Fuentes un sencillo en 45 revoluciones que traía los primeros currulaos para el país de entonces. Por el lado A, La Muy Indigna; por el lado B, Mi Canalete. El único músico que tiene hoy estatua en el litoral pacífico, en Tumaco, con un brazo cercenado por un ebrio que le disparó una noche a su guitarra. Puso a bailar a Colombia con ese currulao apacillado que había nacido de sus largas tenidas en la Graceline de Buenaventura, cuando era contratado por Mr. Early para recrear a los gringos que llegaban en los Santas, los barcos de entonces. Yo tenía unos amores con una china que estaba teniendo 4, la muy indigna, la muy indigna. Tito Cortés recoge los 2 ríos principales que conforman la etnia del Pacífico colombiano, la Negra y la India, y con una voz muy parecida a la de Daniel Santos, cantó boleros, valses y pasillos que encantaban por igual a los hermanos fronterizos de Esmeraldas y Guayaquil, Ecuador. En su momento, Tito fue la voz de los puertos, el símbolo de la bohemia apaleada de los obreros, un héroe popular, a medio camino entre Manita en el suelo y Papá Montero. Mientras Esteban Cabezas cruzaba la estepa rusa en el Transiberiano e iba hasta Samarcanda con Leonor González, la Negra Grande, Enrique Urbano Tenorio armaba desde Buenaventura su combo, el Bacaná, palabra que traduce Valle, Cauca y Nariño. No sabemos por qué obvió al Chocó, para llevar a la manera de Ignacio Piñeiro del Pacífico la música folclórica a los salones de baile. Así, el bambuco viejo, el currulao, el maquerule, el berejú y el aguabajo llegaron a las fiestas en la trompeta de Alvarito Cifuentes y en la voz de Marquitos Micolta. Cabezas y Leonor, con un grupo folclórico colombiano al que acompañaba también el trío Montecarlo, fueron invitados al stand de Colombia en la Feria Internacional de Osaka, Japón. Así, por primera vez, llegó el currulao del Pacífico a Japón en 1970. La afirmación artística en la negritud como una forma de orgullo, un símbolo de rebelión, había prendido ya por toda América en la segunda mitad del siglo XX. Stokely Carmichael y otros líderes afroamericanos. Carmichael había nacido en Trinidad y Tobago y murió en Guinea. Proponían un retorno a la madre África, y Malcolm X, por su parte, decía que el poder está en el cañón de una pistola. En los Juegos Olímpicos de México, en 1968, debutó el poder negro, en las manos enguantadas en alto de los atletas Tommy Smith y Jean Carlos, y las Panteras Negras, fundadas por Carmichael, se paseaban en el platón de una camioneta en el Bronx neoyorquino para apoyar la candidatura presidencial de Bob Kennedy. Lo negro es bello, Black is Beauty, afirmaba la revista Ébano desde el norte, mientras en las costas de Honduras los garífunas mostraban con orgullo sus danzas ancestrales, y en la costa de Bluefields, en Nicaragua, también se rescataba el orgullo de ser afros. Puedo recordar ahora una novela de la escritora colombiana Fanny Buitrago, en la que denunciaba, ya en los tempranos 70s del pasado siglo, la irrupción masiva de la vulgaridad
y la quimera del dinero fácil entre las comunidades de San Andrés y Providencia. Visto hoy en retrospectiva, su libro Los Pañamanes, 1979, es un texto de resistencia, la misma que finalmente fue quebrada por la voracidad hotelera y la penetración de la subcultura del narcotráfico. Existe, pues, una literatura que grita desde los socavones del siglo XVIII, desde los esteros y las marismas, y que es voz auténtica, dolorida, en la novela Las estrellas son negras, de Arnoldo Palacios, 1949. A esta literatura, para distinguirla, se le llama negra, afrocolombiana o afrodescendiente, pero es solo literatura, como lo son los versos de Martán Góngora, Alfredo Banín Romero o Hernando Rebelo. En un mundo intercomunicado es preciso derribar los estereotipos y entender que la literatura es una y debemos aproximarnos a ella con el espíritu virgen que propicia la inocencia. Solo de ese acercamiento que escapa de perfiles raciales, de colores, podremos reconocer las culturas del mundo. No se es mejor o peor por cantar un sentimiento afroamericano, afrocolombiano. El hombre universal no reconoce fronteras ni reparte dádivas compasivas según sea el origen del que canta. Hace poco escuché por primera vez la voz de Betty Garcés, la soprano de Buenaventura que adelantó estudios en Alemania. Pensé que quizá si nos fuera dado conocer la voz de Los Ángeles, esta, la de Betty, sería su tesitura. Ninguna diferencia con las voces femeninas que han caracterizado el bel canto. María Callas, Kulthum, Marta Sen, todas ellas y algo más. ¿Por qué la voz de Los Ángeles viaja hoy en la garganta de una muchacha de Buenaventura? No lo sabemos. Los caminos del arte son inextricables, a veces misteriosos, pero ese don para explicarlo mejor en ella no tiene color. Es solo la reverberación del aire la que acude a su voz con arpegios de campanas, de bosques en llamas, de hondas tragedias y altos heroísmos. Wilfredo Óscar de la Concepción Lan y Castilla, nacido en Sagua la Grande en 1902, el mulato de origen chino, nacido en Cuba, llegó a ser comparado con Picasso, con Goya. Es verdad que en su arte desfilaban máscaras sacramentales de antiguas tribus, circos absurdos, imágenes arrancadas del sueño, pero este color nunca tuvo raza. París y Múnich lo aplaudieron por igual y hoy está en el panteón de los grandes. De África provienen también los pintores Edgar Álvarez, colombiano de Cali, considerado uno de los mayores maestros de nuestro mundo, desde una inventiva que ideó desde las páginas de periódicos y revistas para representar su metáfora, o Víctor Tapias, maestro de la Universidad Nacional, nacido en Buenaventura, discípulo de Jean Grandi, creador de lo que se conoce hoy como el color moreno. ¿Qué decir del pintor barranquillero Álvaro Barrios, hoy en los altares de la plástica universal? De los griots, los maestros narradores de África, llegó hasta nosotros la elación musical memoriosa de la tradición oral, la misma que en el Pacífico colombiano permite mantener el mundo real y el imaginario. La propia historia no escrita, que sin embargo
ha encontrado en las letras su fiel representación. Cito un libro de Alfredo Banín Romero, quien vendrá a este simposio, cuyo carácter fundacional nos recrea esas palabras que vienen del pasado en la voz de los abuelos y tatarabuelos. El príncipe Tulicio, o las historias recogidas por Baudilio Rebelo en los compendios llamados Cuentos para dormir a Isabela, el primero de ellos editado por el Ministerio de Cultura, como bien lo recordaba ahora Consuelo Gaitán, es el libro que hace parte de la Biblioteca Afrocolombiana. El mundo africano, ese espíritu que se toma el arte con la presencia de Anansi, la araña de la predestinación que viajó en los barcos negreros, no solo campea entre sus hijos, adopta, contamina, acaricia otras culturas, como en el caso del Brasil, el país de los blancos negros, o de la Cuba que llamó a los castellanos a hacer también ofrenda a los orichas, gallegos que tocan tambores batás, mujeres negras que cantan sin acento en alemán o italiano, jóvenes blancos que se convierten en héroes de barriadas negras, pienso en Eminem en los Estados Unidos, japoneses que tocan salsa, la Orquesta de la Luz, chinos que bailan tango con el dejo canyengue de la milonga. La familia humana es una, con distinto color de piel, pero con la misma capacidad de gozo e inspiración. Al igual que otros escritores del mundo que pertenecieron a colonias inglesas o francesas, Derek Walcott recogió el legado literario de esa cultura que vino del otro lado del mar y la enriqueció a su manera, con unos giros locales que trajeron algo singular a la poesía, según lo reconoció el jurado del Premio Nobel de 1992, año en el que fue laureado en Estocolmo. De ese Caribe multilingüe y variado, colorido y profundo, esta cultura ha reclamado ya varios Nobeles en Estocolmo. Podríamos citar a Gabriel García Márquez, a V.H. Naipaul, al extraordinario escritor trinitario y también autor de Anábasis, Saint John Perse. De la misma manera que en el sur de los Estados Unidos y en estados como Massachusetts, la lengua inglesa conservó sus más ricos e intrincados y coloridos giros arcaicos, los mismos que para asombro del jurado de Estocolmo aparecen en los versos de Derek Walcott. Nos aproximamos a la poética de este escritor con el mismo asombro que nos provocó Vicente Huidobro en su poema Altazor. Walcott ensayó una letanía épica de más de 200 páginas donde puso las bases de una estética del Caribe inglés, Homeros. A él le pregunté alguna vez en Hartford, Connecticut, ¿a usted se le atribuye ser uno de los creadores de la estética literaria del Caribe inglés? ¿Cómo podría definir este aporte? Y me dijo, creo que eso es muy difícil de contestar de manera sencilla. Si tenemos que hablar de calidades, de la individualidad del novelista, es menester reconocer que su ficción, su tradición, está siempre basada en una isla distinta y casi siempre con acceso a dos o varias lenguas. Si ves, San Lucía es francesa e inglesa al tiempo. En Trinidad, particularmente, primero se habló español, pero hoy encuentras allí muchas lenguas, todas vivas, como el chino, el creol francés, además de una importante población venida de India. Lo que quiero decir es que cada autor caribeño
viene siempre de otro idioma, de una realidad dialécticamente mixta. Miremos la ficción que se ha producido en Jamaica, Antigua, San Kitts, Trinidad, y la identificación racial de los escritores que han surgido en estos lugares. Hablo, por supuesto, de V.S. Naipaul, de James, de Gina Reese. Su propia experiencia racial histórica es parte de su biografía individual. Mucha literatura caribeña es autobiográfica en términos de experiencia. Nuestra figuración no sería tan significativa sin esa herencia. Observa la experiencia africana e india en Trinidad, o el caso de Bobby Anthony, con raíces italianas, pero afincado en el Caribe. Que cada escritor pueda echar una mirada atrás es un privilegio. Nuestra herencia cultural es de esas islas y pertenece también a continentes, al tiempo. La individualidad de la que hablo no es una contradicción, sino un rico patrimonio. La identidad racial de cada lugar es importante y con ello las distintas mezclas religiosas. Cada escritor tiene su propio sello o estilo, así que podemos afirmar que un párrafo de Naipaul puede ser diametralmente distinto a uno de James. Esto resulta fresco y excitante. Una idea de humor en América, y por América no quiero decir Estados Unidos, sino el Nuevo Mundo. Este humor puede ser grotesco o satírico, pero realmente es la idea del goce, del disfrute. Este goce está estrechamente ligado a la percusión, al ritmo. Mira la música de América Latina y el Caribe. Está basada mayormente en la búsqueda de la dicha. La gente puede estar triste muchas veces, pero el ritmo va por un lado, muy alegre. Esto es algo muy fuerte para la literatura, me decía Walcott. Esa percusión puede venir del ritmo africano o de la India, y no de ese panorama elegíaco que se atribuye a toda gran literatura. En el Caribe podemos dar ejemplos diarios del deleite, y esto es una cualidad la cual no abunda en la literatura europea con excepción de la rusa. No es que una literatura sea mejor que la otra, solo que este humor nos viene también del sufrimiento y nuestra habilidad para perdurar, para crear una nueva dimensión que no es comedia ni es tragedia, solo tragicomedia. Abundamos en ironía y sátira, en esa capacidad de mofarnos de nosotros mismos. Con respecto a la superstición, anotaba, puedes encontrar un agüero conectado a cada isla. Cada una tiene su propia experiencia supersticiosa, cultura que coexiste con la religión. Para cualquier poeta o escritor esto es tremendo, porque tienes al frente una cosa que siempre está a medio camino de la otra. En la expresión afrocolombiana, decía el Nobel Derek Walcott, por ejemplo, vas a encontrar siempre lo español, dos mundos al tiempo. Por la vía del mito, este es el balance que tenemos en el Caribe. Shakespeare y García Márquez al tiempo. Todavía hay gente en Santa Lucía que cree en los espíritus, pero ello no les permite rechazar la tecnología. Hay algunos escritores que odian eso, tratan de ser muy racionales como Naipaul, no quiere oír nada de eso, pero la mayoría de los escritores tratan de encontrar un balance. El Muntu es la comprobación que los mitos, las culturas de un pueblo pueden viajar a través del tiempo dentro de un animismo, una postura espiritual,
particularmente desde el desarraigo provocado por la esclavitud, fomentado por naciones europeas y traducidas al mundo de hoy desde la resiliencia como expresiones musicales. 12 millones de africanos esclavizados entre los siglos XVI y XIX fueron tocados por ese espíritu invisible que anima hoy a sus descendientes. Mitos, leyendas, formas de pensar, conductas delante de la vida hacen del Muntu una expresión, un concepto que es menester revalorar y reconocer hoy. La ciudad de Cali, con 2.650.000 habitantes, es considerada una de las más pobladas por descendientes de africanos junto a Salvador de Bahía en Brasil. Independientemente de las migraciones o de las influencias por las que se asentó la música caribeña allí, la salsa, por ejemplo, ustedes saben que Cali reclama ser la capital universal de este ritmo, habría que razonar primero en torno a los cantos de alabanza africana que trajo a fines de los 60 el músico de origen puertorriqueño Ricardo Ray con su orquesta, cantos a los que no fue ajeno también el músico neoyorquino de origen judío Larry Harlow y tampoco Eddie Palmieri, quien en los 60 deslumbró al mundo del bailador con un tema titulado Mozambique. Ya en el Nengón, un ritmo que preludió al son de Cuba, se afirmaba el origen africano en su síncopa a fines del siglo XIX, como en el ritmo creado por Ray Barreto en los 60, el ritmo Watusi. Para Larry Harlow, como para Eddie Palmieri, la salsa, sin discusión, proviene de la música cubana de origen africano, del son y el guaguancó. Harlow viajó muy joven de Nueva York a La Habana en busca de esas raíces que posteriormente enriquecieron composiciones como El Paso de Encarnación, la ópera Omí, La Cartera y el homenaje a Arsenio Rodríguez, Tribute to Arsenio, en compañía del cantante Ismael Miranda. En entrevista que realicé al pianista neoyorquino de origen puertorriqueño Eddie Palmieri a fines del 2009 en el casino Mohegan Sun de Connecticut, le pregunté, ¿se podría afirmar que la salsa fue un fenómeno musical neoyorquino? Y respondió, hay gente que anda diciendo por ahí que la salsa vino de Nueva York. No, señor, la salsa tiene su raíz cubana y eso nadie lo ha podido cambiar hasta hoy. Esto es lo que excita más al bailador. Sé que Cuba sigue echando pa'lante en sus diferentes formas de interpretación musical. Creo que esa irrupción inicial de la salsa sensual fue muy dañina y fue lo que permitió la llegada del reggaetón y de esta suerte de hip hop que se escucha hoy. Lo único que mantiene hoy la memoria viva de nuestra música son los congresos de salsa en diferentes partes del mundo. Esto ha ayudado mucho a conservar el arte del baile, porque también el arte del baile se ha perdido. En Cuba, el Hossain es el encargado de clasificar las plantas según sus bondades curativas. Muchas de estas plantas son recolectadas en tiempo de Semana Santa. Cuba ha clasificado más de 3.000 especies del monte y algunas muestras de ello se encuentran hoy en el centro hospitalario Cura Hotel de la Sierra del Escambray,
Centro de Recuperación Terapéutica para la Tercera Edad. Algunas de estas hierbas han sido procesadas para ser tomadas como té, entre ellas la caña santa, conocida en Colombia como limoncillo. La Orquesta Sonora Matancera, fundada y dirigida por Rogelio Martínez en Cuba, entre las calles Gallo y Matadero, incluyó en una de sus composiciones una loa a los yerbateros en la voz de Celia Cruz. Traigo hierba santa pa' la garganta, traigo el hermirón pa' la hinchazón, traigo abrecaminos pa' tu destino y traigo la ruda pa' el que estornuda. También traigo albahaca pa' la gente flaca, el apazote para los brotes, el vetivé para el que no ve, y con esta hierba se sana usted. Lidia Cabrera clasificó por primera vez y de manera alfabética todas las hierbas del monte cubano que hacen parte hoy de la filosofía del Muntu, de la misma manera que la composición Soy Todo del grupo Bambán de Juan Formel estuvo unida estrechamente a esa forma de ver y de pensar el mundo. Su cantante iniciaba con la invocación a Olofí, a toda la gente de Ocha, a los santeros. No todos los descendientes de africanos que llegaron a las Américas venían en condiciones de esclavos. En su libro Descubrimiento del Pacífico, 500 años después, el académico Pedro Hernando González Sevillano hace referencia a los afros horros o libres que llegaron al Caribe y otros territorios de América. Afroeuropeos nacidos en Andalucía, España, se asentaron en las calles más oscuras y peligrosas de La Habana y allí conformaron una cultura con carácter propio, como ocurrió en los barrios de Belén y Jesús María. Así lo da a conocer en su ensayo el investigador cubano Fernando Ortiz, cuando da cuenta de esos negros sevillanos en su libro Los Negros Curros, llamados así porque habían nacido libres en el sur de España y se expresaban en la cultura de esta parte de la península, no solo en su manera de hablar, sino también en su forma de vestir. Dice Fernando Ortiz: habla Fernando Ortiz. En su origen eran tipos muy característicos de Lampa habanera, vocablo que al igual que el negro curro llegó a Cuba desde Sevilla. Y acota Jesús Cosano, que en su sentido más amplio quería decir de la mala vida, del crimen y la guapería, siempre armados de cuchillo en mano. Los curros eran retadores, referteros y siempre fáciles en el manejo de los hierros, de los fierros. Al referirse a los curros, Fernando Ortiz, en una conferencia en el Ateneo de La Habana, precisó: los negros curros fueron los matones, los perdonavidas, los majos, los jaques, los guapos de la mala vida afrocubana de los comienzos del siglo XIX y anteriores. Y el escritor Cirilo Valverde, en su obra Cecilia Valdés, los describió así: es el curro, el negro o mulato joven del barrio del Manglar, matón, perdulario, sin oficio ni beneficio, camorrista por índole y por hábito, ladronzuelo de profesión que se cría en la calle, que vive de la rapiña
y que desde su nacimiento parece destinado a la penca, al grillete o a una muerte violenta. Jesús Cosano añade: Francisco Calcano, en su novela Los crímenes de Concha, nos ilustra sobre la vida de un cheché, un curro, el matón entre los matones, el guapo que se imponía a los demás, un negro alto, robusto, de feroz aspecto. Vivía en la calle de los Mandingas, en el barrio de Jesús María. A su sola presencia todos corrían. Era el cheché del manglar, que un día a un temerario criollo que osó plantarse ante él, le vació un ojo de un revés y le prohibió pasar por la casa donde vivía su novia por el resto de su vida. Alejo Carpentier también da cuenta en sus memorias de un tal Manita en el suelo, guapo de chulerías, bravo peleador y cuchillero de las calles de La Habana, al cual le compuso una suite dentro del movimiento cubano que ponderó en la música las expresiones afros que tuvieron en el músico García Caturla, un pionero, con su ópera La Rebambaramba, en la que fundió con los trenos clásicos de la música europea los pregones de los vendedores del mercado habanero. No dudemos, al fondo del patio de nuestra cultura, un cuarteto de hijos de lucumíes tañe una vihuela, una marímbula, una quijada de burro, una guitarra. No lo sabían, pero esta música del monte, del oriente cubano, dio origen a uno de los fenómenos musicales más celebrados de nuestro tiempo. Así como nació esta música sagrada, se sazonó en Afroamérica también una de las cocinas más sápidas de las que tengamos noticia. África viene con nosotros. En ese rocío que es llovizna, garúa, aguacero, guaguancó de agua, caminamos seguros. Babalú con nosotros anda. Muchas gracias.